Bien, buenas tardes nuevamente, bienvenidos otra vez a la clase. Quiero preguntarles, ¿qué dudas tienen sobre el tema inventarios, que era lo último que estábamos viendo hace 2 semanas? ¿Dudas? Pregunto, ¿ninguna duda? ¿De verdad? Ni los contadores tienen dudas, porque comprendo que no, que los que no son contadores no tengan dudas, pero los contadores deben tener más de alguna duda. ¿Todo claro? A ver, ¿cuál es el propósito del inventario? ¿Quién me dice? Garantizar que todo esté, todo lo que se ha comprado esté y todo lo que se va a vender esté disponible, según el sistema, ¿verdad? Según el sistema. Por eso estamos hablando si hay un sistema. Para ingresar esa información al sistema, nosotros tenemos que ingresarlo, ¿sí? Sí, con factura o con un envío, ¿verdad? Del proveedor. Facturas, envíos. Ahí estamos hablando de lo que estamos obteniendo y que es propiedad de la empresa. ¿Cuál es entonces el propósito? Si estamos comprando mobiliario, lo vamos a registrar de la misma manera que si estamos comprando inventario o mercadería para comercializar, No, es ¿ok? diferente. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perdón, usted es, Gerson, ¿usted es Iván, contador? no, soy administrador. Bueno, sabe contabilidad, perito en administración, ¿ok? Perito, ¿verdad, Gerson? Así es, Lick. O licenciado en administración ya. No, ¿Quiere, todavía no. quiere sacar la Todavía falta. auditoría? Ok, bien, pero amplíenos más. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Sí, estamos bien por ese lado. Gracias, dejémoslo ahí mejor. A ver, Karencilla. Eh, ¿Cuál, además de tener el control de qué es lo que posee la empresa, cuáles son las deudas u obligaciones que tiene y qué de esto se resume para determinar lo que es el patrimonio? ¿Para qué sirve entonces el inventario? eh, para cuantificar las unidades disponibles de todo lo que tenga la empresa. Ujú. Las unidades disponibles, me está hablando de En mercadería. cuanto a, sí, por ejemplo, si tienen una bodega de materia prima, identificar cuánto hay de qué materia y si, por ejemplo, necesitamos algún material, pues irlo anotando para tomar en cuenta si se debe de comprar más o, o tener la cantidad necesaria. Ok, bien. ¿Alguien más que quiera opinar? Cuando hablamos del inventario, estamos hablando de un resumen de lo que tenemos a una fecha focal, a una fecha nominal. No necesariamente, y quiero separar los distintos conceptos. Estamos hablando principalmente en el caso del libro de inventarios en una operación como la que vimos en la última clase. Una operación que consolida todo lo que son los bienes y las posesiones que tiene la empresa, sean materiales o sean inmateriales. Inmateriales no porque sean poquitas, no, porque sean intangibles, es la palabra mejor utilizada, sean tangibles o intangibles. Refleja, ¿por qué tangibles e intangibles? Porque las mercaderías, el mobiliario, el efectivo en los bancos, el efectivo en la caja, en los bancos, etcétera, eso lo podemos tocar y lo podemos cuantificar fácilmente. Pero lo que son propiedades que son intangibles, estamos refiriéndonos a incluso cuentas como cuentas por cobrar a los clientes, que la vemos tangible en una factura, pero no es algo que tengamos, es solamente un derecho y ese derecho se convierte en algo que yo no puedo tocar, sino que lo reflejo a través de los documentos que amparan esa cuenta. También tenemos otras cuentas que reflejan
por ejemplo, compramos un vehículo o compramos mercaderías o compramos vehículos que una parte la podemos comprar de contado, otra la vamos a pagar porque tenemos un crédito ante un proveedor o vamos a abrir un crédito en un banco para comprar un vehículo o una maquinaria que es bastante más cara o simple y sencillamente no tengo los recursos financieros para adquirirla. Entonces, yo puedo hipotecar aquel bien que puede ser un inmueble, puede ser un terreno, puede ser una casa, que ahí hay una diferencia entre inmuebles y terrenos y edificios, y puedo comprar también un vehículo. Si yo compro algún activo y lo compro, por ejemplo, dando como garantía ese activo, puedo denominarlo. Uno, si fuera un vehículo, puede ser un préstamo prendario. ¿Por qué es prendario? Porque queda como garantía el vehículo mismo. La maquinaria puede ser prendaria, ¿sí? Pueden ser activos que estamos adquiriendo una parte con una parte de enganche o con efectivo y otra puede ser que estemos firmando solamente un pagaré. Ese es un crédito fiduciario, es una obligación fiduciaria. Puede ser que adquiramos ese vehículo o esa maquinaria a través de dejarla como garantía. Ese es un préstamo prendario. O puede ser que estemos adquiriendo, por ejemplo, inmuebles, terrenos, edificios, y entonces ese préstamo se denomina un préstamo hipotecario. Son las tres formas de crédito que existen en el sector financiero. Todos están avalados básicamente por bancos. En algunos casos pueden ser financieras. Y esto tiene un enorme beneficio. ¿Por qué? Porque los préstamos no me los van a dar solo porque yo soy simpático y le caigo bien al dueño de los bancos o a la administración del banco, sino simple y sencillamente porque la empresa tiene un respaldo, ha manejado sus cuentas a través del banco o de los bancos correspondientes, maneja cierto monto que les permite garantizar que esos bienes se están adquiriendo con un respaldo eh, y se llevan a cabo las transacciones que son necesarias. Claro, no son de gratis y hay que firmar documentos. No los firma el contador de la empresa, a menos que sea el representante legal también. Los firma el representante legal. La representación tiene que tener habilitados o debe de constar con las suficientes facultades para firmar esos documentos y adquirir deudas por cuenta de la empresa. Es decir, yo puedo tener una representación legal, por ejemplo, que sea para atender situaciones de carácter laboral. Entonces yo no puedo adquirir un préstamo a nombre de la empresa, a menos que la junta directiva o la asamblea de accionistas cambie mi mandato o me dé un mandato específico para gestionar aquello. Es decir, deben de cumplirse normativas legales y el banco va a aceptar que yo firme. Si no, no me va a aceptar. Mire, su nombramiento no le permite que usted pueda comprar el terreno con el cual van a construir la planta o comprar un vehículo. ¿Por qué? Porque puede prestarse a malversación o un exceso en excederme en mis funciones como ejecutivo o como administrador de la empresa. Entonces, el mandato de representación legal o la representación legal, según sea el campo o el objeto de su cobertura, así va a permitirle a la empresa desarrollar sus funciones de carácter financiero. Y en las empresas debe existir por lo menos un representante legal que tenga acceso para hacer cualquier operación, para contratar préstamos, para hipotecar bienes, para eh, poner como prenda alguno de los bienes de la empresa. Y el inventario del que estábamos hablando, lo que hace es consolidar esa información.
Cuando se pone en un enunciado como el que estuvimos viendo con ustedes, un momento. Un enunciado como el que estuvimos viendo con ustedes, aquí está. ¿Logran ver? Que fue el que vimos con cada uno de ustedes. Aquí vemos que tenemos corriente, que tenemos eh, corriente. Aquí no está clasificado de acuerdo está clasificado de acuerdo a NIFs. ¿Por qué? Porque las NIF determinan que debe clasificarse el activo en dos grandes rubros, corriente y no corriente. Anteriormente manejábamos circulante, fijo y diferido. No, ahora es corriente y no corriente. Si ustedes ven en la clasificación circulante, fijo y diferido, esa no está de acuerdo a NIF. Entonces quiere decir que está fuera de la presentación apropiada y no va a haber una penalización por sí misma. No le van a decir, mire, tiene una multa de 500 quetzales, de 500,000 quetzales. No, no va a pasar eso. Pero el sistema financiero, o sea, todos los bancos y las financieras supervisados por la Superintendencia de Bancos, les exigen hoy día que si necesitan un préstamo, tienen que tener un aval por medio de realizar una auditoría financiera. Y el auditor lo primero que les va a decir es, miren, ustedes cómo quiero ver su información financiera. Si ustedes tienen circulante, fijo y diferido, les dice, miren, ustedes no están aplicando las NIF y por lo tanto, eso ya es una excepción en su opinión, en la opinión del auditor. Pero no es solo que pongan corriente o no corriente en lugar de circulante fijo y diferido. No. Tienen que seguir la normativa profesional. Tienen que registrar la caja de acuerdo a lo que dice. Por ejemplo, todas son cuentas de quetzales en este caso, pero muchos bancos hoy día tienen cuentas internacionales, cuentas en dólares, cuentas en euros, y eso deben reflejarlo de acuerdo a lo que dice la NIF. La NIF dice que que debe reportarse al tipo de cambio de la fecha en que se está presentando la información financiera. Si ustedes están presentando la información financiera el 1 de enero del 2023, ¿a qué tipo de cambio deberían de registrar las cuentas que están en caja si son moneda extranjera? Por ejemplo, alguno de los Se contadores. tendría que verificar en cuánto estaba el dólar en esa fecha para colocarlo de acuerdo a la fecha. Así es, correcto. En este caso sería 1 de enero o sería 31 de diciembre, ¿verdad? Ok, y si son no hay dólares y no son euros los que hay, si son euros, tengo que convertirlos a dólares y luego ponerlos en quetzales. ¿O cómo voy a registrar la información? A ver, ¿no quieren participar? Vamos a participar. Mire, pero se supone que, bueno, no se va porque en eso se va. Perdón, no le escuché. Si me habla un poquito más despacio y me dice quién es, porque estoy compartiendo en mi pantalla, no sé quién es. Perdón. Entonces, chica, ¿quién me estaba hablando? ¿Por qué no quieren seguir hablando? A ver, si no, voy a empezar a preguntar directo. Ana Muy, Mm, si no son dólares, son euros, ¿qué pasa? Yo sé que no saben lo que dice la NIF porque no lo han estudiado todavía. Tienen un curso, los que van para auditoría, no sé si los de administración, pero los que van para auditoría tienen un curso que se llama NIFs y ven NIFs todo el semestre. Entonces, No se tendría que pasar el euro a la moneda nacional, o sea, el euro aceptable. correcto. Pero solo el euro o también el dólar.
Si se trabaja solo en euros, entonces el euro. Pero si se trabaja en euros y dólares, ambos se tendrían que pasar a la moneda nacional. Perfecto. ¿Quién me habló? Perdón. Y menor. Imanol. Bien, Imanol. Usted es contador, ¿verdad? No, ¿cómo se llama? Bachiller en computación. En Hijo. pandemia. Y en pandemia. Ups, qué mello. Eh, pero Ok, esto medio lo sé, porque, o sea, sí manejo monedas así de diferentes países, entonces tengo que estar ok, haciendo las conversiones. ok. Pero hay algo importante. Eso está basado no solo en la NIF, no solo en esta NIF de caja. En qué otra moneda está, en qué otra? eh, Hay una NIF que habla sobre que los estados financieros deben ser reportados en la moneda del país de origen. Y en Guatemala particularmente, la contabilidad debe registrarse en la moneda nacional. Así de simple. La contabilidad debe registrarse en la moneda nacional. O sea, ya no puedo poner, por ejemplo, como estoy compartiendo en mi pantalla, 55.200 quetzales y, por ejemplo, que aquí dijera Banco Independencia, ¿cómo se llama? Cuenta dólares, $90.000, porque entonces no corresponden. Debe ser universal la información, debe ser la misma que se está manejando. Si manejo 55.000 quetzales aquí tengo que manejar 90.000 quetzales. No puedo manejar 55.000 quetzales, $90.000, 5.800 euros, 8.100 yens. No, tengo que convertir todas las monedas extranjeras al tipo de cambio de referencia, que en este caso es 1 de enero del 2023, ir a ver cuál era el tipo de cambio de los euros con relación al quetzal, de los yens en relación al quetzal, y así con cada una de las monedas del exterior. Todas las monedas extranjeras tienen que ser cuantificadas en quetzales a la fecha de referencia, o sea, la fecha de la información que se está presentando. El 2 de enero, eso ya es otra cosa. Pero aquí se está presentando un inventario y dice claramente, omito el signo de quetzales porque dice expresado en quetzales. Toda la información que va registrada en las contabilidades debe llevar el título de la empresa o la descripción de la empresa. La empresa se llama Diseños para el Hogar La Princesa. No tiene SA, por lo tanto es una sociedad personal, no es una sociedad accionada. ¿Qué estamos viendo? El libro de inventarios, y es el inventario número 2. ¿A qué fecha? Al 1 de enero del 2023. Esto no suele ponerse esta fecha, sino debería de colocarse. La fecha para mí más correcta debería ser al 31 de diciembre del 2022. Hay una diferencia de un día y estamos refiriéndonos seguramente al cierre del ejercicio fiscal. Y dice expresado en quetzales. Y luego lo está clasificando. Lo que son activos, o sea, todo lo que la empresa posee en efectivo, en bancos, en cuentas que debe recuperar, en derechos que tiene porque le vendió a estos clientes, el IVA que tiene por cobrar por lo que es el impuesto de las mercaderías para la venta, el IVA por cobrar, lo que es su inventario de mercaderías, era un poco lo que estaba mencionando Alejandra, me parece, la que estaba diciendo de lo que son las mercaderías que se tienen para la venta. Y todo eso es corriente. ¿Por qué corriente? Porque esto se tiene de inmediato. Esto no es el dinero, pues lo tengo ahí. Lo que está en el banco también está a mi disposición inmediata. Los clientes debo recuperarlos, pero esto se supone que lo voy a recuperar en un plazo no mayor de de un año. Por eso se denomina corriente. Corriente es todo lo que está para recuperarse en un año plazo. Está hablando de la IVA por cobrar. ¿Por qué? Porque cuando yo pague a mis proveedores, voy a netear el IVA que voy a cobrar con el IVA que debo pagar. Si me sumo más el por cobrar, sigue incrementándose este IVA. Si me sumo más el que debo de pagar, ya lo desaparezco de aquí y se convierte en un
en una obligación, en un pasivo. Por eso, en la contabilidad debe existir una cuenta que se llame IVA por cobrar y otra cuenta que se llame IVA por pagar. Algunas empresas manejan en uno de los dos rubros. ¿Cuál es el que más manejan? Ah, la del IVA por pagar. Entonces lo ponen como pasivo. O ponen una cuenta de activo y una cuenta de pasivo. ¿Ya? Ok. Luego tienen lo que es el inventario de mercaderías, que esto se supone que yo lo voy a lograr vender, aunque sea en realización, pero voy a obtener de 67,500 quetzales, no más que esto, pero sí puedo obtener menos que esto. Voy a rebajar todo al 50%. Es disponible, o sea, lo va a recuperar en no más de un año plazo. ¿Por qué se denomina no corriente? Porque esto es algo que no va a ser recuperable en menos de un año. Sí, es propiedad mía, pero no es el giro normal del negocio. Y entonces esto yo lo voy a tener, pero todo esto se va a depreciar. Todo esto se deprecia. ¿Ok? Entonces, excepto en esta parte que quiero detenerme un poquito más en este caso. Pero, por ejemplo, lo que es mobiliario de equipo, si se compraron las sillas giratorias, pónganle 2, 3 meses antes de este inventario, incluso no se han depreciado o la depreciación que tienen es mínima, porque estos normalmente se deprecian según lo que dice la ley del impuesto sobre la renta. Tip número 2. Perdón, voy a regresar un poquito. Todo lo que son las cuentas por cobrar los vamos a recuperar en carácter según lo que dice la NIF, financieramente. Entonces, tengo que hacer un análisis. Estos clientes, ¿los voy a cobrar todos o tengo que crear una estimación para cuentas incobrables? No es el caso de lo que esté aquí, pero estoy mencionando todos los aspectos que tienen ustedes que considerar según NIF. ¿Por qué? Porque los clientes dicen que van a ser recuperados según le establezca la política de la empresa. ¿Cuál es la política de crédito de la empresa? 30, 60 y 90 días. Ok, esto debe recuperarse en un plazo máximo de no más de 90 días. Pero estos saldos eran los que estaban al 1 de enero. Pregunto, esto es prácticamente con lo que terminaron al 31 de diciembre. La ley del impuesto sobre la renta permite que ustedes puedan calcular una estimación para cuentas incobrables equivalente al 3%, perdón, 3%. ¿Qué porcentaje? A ver, contadores, ¿qué porcentaje es el que permite la ley del impuesto sobre la renta calcular como estimación para cuentas incobrables? A ver, contadores, no es el 2%. ¿Cuánto es? A ver, María del Cid. ¿Qué impuesto dijo, Lick? Disculpa que no lo No, entendí. no mencioné ningún impuesto, hermano. Dije de estimación para cuentas incobrables. A ver, No es el 13%. ¿cuánto? ¿El 3%? 3%. ¿Quién más? ¿Quién da más? Amanda, gracias, Amanda. ¿Quién da más o quién da menos? Entonces, Sí, es el 3%. 3%. Claudia, gracias. ¿Quién más? Virginia. Quería activar su micrófono. Cuéntenos. Entonces, ¿Sí es el 3%? Emanuel, ahora sí ya está seguro. Ahora sí estoy 100% seguro que es el 3%, Lick. 3%. Sí, Lick, el ¿Perdón? 3%. Alejandra, gracias. Uno de los chicos, aparte de Imanol, estaba diciendo algo, 3%. Sí, correcto. Bueno, sí, es correcto, es el 3%. Pero si yo calculo, y fíjense cómo vamos controlando que la información financiera debe prevalecer sobre la información fiscal.
Eso es lo que dice la ley del impuesto sobre la renta. Si yo vengo y le calculo el 3% a este inventario, por ejemplo, déjenme un momento, déjenme un momento, déjenme un momento, aquí está. Ok, si yo le calculo el 3% a estos 5,800 quetzales, ¿cuánto sería? 5,800 por el 3%, son 174 quetzales. Pero lo que dice la ANIF es que debo realizar un estudio de cobrabilidad para determinar que cada uno de los saldos que están reportados de transacciones comerciales, o sea, entiéndase, cuentas por cobrar a clientes, no las cuentas por cobrar a los empleados, no las cuentas por cobrar a proveedores, porque entonces ya no necesariamente son cuentas por cobrar comerciales, pero todas estas cuentas por cobrar que son comerciales, yo puedo venir y decir, hago el estudio de mercadeo. Puedo decir, miren, estudio de cobrabilidad, no de mercadeo, estudio de cobrabilidad. Y yo veo que, por ejemplo, este señor Piedrasanta es el dueño de un negocio, se me ocurre pensar a mí, ¿verdad? Es el dueño de un negocio y cuando voy a preguntarle al gerente de ventas, me dice, sí, fíjate que este negocio se desapareció. Esto excede los 174 que me permite la ley. ¿Sí? Entonces yo voy a decir, voy a poner como estimación para cuentas incobrables 850 quetzales. O si es este, 1,100. O si es este, 3,850. No importa que la ley del impuesto sobre la renta diga 174. Allí manejamos dos conceptos. El NIF dice que yo voy a reportar lo que se considera incobrable. No son los 850. Este señor nos va a pagar, calculo que solo la mitad, ok, 425. Eso sigue siendo mayor que los 174 que me permite la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo debo registrar en mi contabilidad la estimación para cuentas incobrables, por ejemplo, por 425 quetzales. ¿Ve mi calculadora? Sí. Ok, Sí, sí gracias. se ve. Pero la ley del impuesto sobre la renta me dice que yo solo puedo reportar 174. Quiere decir que yo voy a reportar 251 quetzales más de lo que la ley del impuesto sobre la renta me pide. Por lo tanto, debo de pagar impuesto sobre la renta equivalente a este excedente de la estimación para cuentas incobrables según la ley de SAT. Recuerden que yo les dije, no es que haya que llevar dos contabilidades, es que tenemos que conciliar los valores financieros con los valores fiscales. ¿Sí? Entonces, acá hay un excedente de 251 quetzales. En mi declaración de fin de año, si yo no he logrado recuperar esa deuda o efectivamente solo logré cobrar 475 quetzales, quiere decir que ese excedente se va a convertir en un gasto no deducible. Al ser un gasto no deducible, se convierte en un gasto sobre el cual yo debo de pagar el impuesto. ¿Ok? Y debo de pagar impuestos sobre los 251. ¿Cuánto es el impuesto que debo pagar? Según la ley del impuesto sobre la renta, por ejemplo. 62.75 por no haber recuperado esos 450 quetzales. 425 quetzales. ¿Ok? Entonces, financieramente, o sea, en base a NIF, nosotros estamos determinando a qué se refiere esta información. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Hay dudas? O sea que de eso le tenemos que pagar el 0.25% al SAT. ASAT, correcto. ¿Por qué? Porque esto
excedió esta proporción de estimación de cuentas incobrables, excedió lo que la ley del impuesto sobre la renta permite. ¿Ok? Por eso les decía, la información para propósitos contables debe ser financiera, pero eso confunde mucho a los contadores y no saben cómo manejar, en algunos casos, cómo manejar esta información. Y solo trata de conciliar aquellos valores que son eminentemente financieros y por eso deben de reportarlo financieramente, porque si se reporta en base a NIF o se registra la información contable en base a NIF, entonces nosotros estamos cumpliendo con eso y las firmas de auditores o el auditor independiente que nos audite la empresa no puede decirnos, mire, usted no está siguiendo las normas para información financiera. ¿Ok? Bien, y así con cada una de las cuentas, corrientes y no corrientes. En algunos casos, por ejemplo, las NIF dicen que el inventario de mercaderías puede convertirse en obsoleto o de lento movimiento y recomiendan crear una estimación para esos inventarios. Aquí, por ejemplo, cortinas, vemos que hay cortinas, espejos, manteles, persianas. Esto puede ser cuestión de modas. Por ejemplo, se me ocurre el caso principalmente de las persianas. Puede ser una moda que esté y entonces, después de 1 año, 2 años, esta moda desaparece. Y si yo me quedé con inventario, tengo que valorar mis inventarios al costo o al precio de mercado o al costo del producto, el que sea menor. Supongan, y esto lo voy a ejemplificar de mejor manera con los celulares. A ver, ¿quiénes tienen un celular que tiene por lo menos 4 o 5 años que ya no está comercializándose? Alguien, cualquiera. Por ejemplo, el iPhone 12, que ahorita las dos telefónicas están, las dos compañías de telefonía celular están comercializando el iPhone 12. ¿Por qué? Porque ya es un producto obsoleto en sus inventarios. Pero ellos lo están vendiendo a precio todavía. Le estamos dando los mejores planes y los mejores teléfonos. Sí, pero ya el que está por salir, o si no es que ya salió el iPhone 15. O sea, ya vamos 3 modelos sobre el iPhone 12. Entonces, se convierten en productos que son obsoletos o son de lento movimiento. Y entonces ellos tienen que comercializar ese producto, pero para que se venda tienen que bajarle el precio. Y por eso dice, el precio de mercado o el costo, el más bajo. Si el precio de mercado dice que el iPhone 12 costaba 12,000, pero ahorita realmente está costando 5,000 quetzales, ese es el precio que tienen que ponerle en su inventario. ¿Y a dónde van a tirar todo ese inventario, todo ese diferencial de 12 a 5, esos 7,000 por cada teléfono? Lo tienen que tirar como una pérdida de ese ejercicio en el que están registrando, están actualizando los precios. ¿Ok? Entonces, no es solo de registrar la información y decir, ya le puse corriente, ya le puse no corriente y ya le quité circulante fijo y diferido. No, es cada una de las cuentas debe cumplir con la NIF específica que se refiere a cómo registrar cada una de esas cuentas y que le permite financieramente registrarlo. Contablemente, legalmente o fiscalmente, esos 20 quetzales aparte. ¿Por qué? Porque el fisco permite cierto margen para hacerlo, así como lo hace con la estimación para cuentas incobrables, lo hace para inventarios, lo hace para lo que son vehículos. Vehículos permite depreciar. La ley del impuesto sobre la renta, por ejemplo, permite depreciar mobiliario y equipo, vehículos, y no los inmuebles. Ahí quiero detenerme, quiero ser más específico. Por favor, si alguien me dice cuánto tiempo nos queda según el relojito que está ahí marcando. 4 minutos y 30 segundos. Ok, gracias. Tenemos todavía tiempecito para terminar esto. Entonces, cuando hablamos del mobiliario de equipo y hablamos de vehículos, la ley del impuesto sobre la renta dice que pueden
a depreciarse al 20% máximo. Máximo el 20%, pero permite algunos métodos adicionales a línea recta. Por ejemplo, mobiliario de equipo. Podríamos medir cuál es la vida útil de las sillas, de la caja registradora, de los mostradores, de las estanterías. Bueno, si por ejemplo las sillas giratorias, yo calculo que van a durar, no sé, 3 años. O puedo decir, van a durar 8 años. Si duran 8 años, yo solo tengo que ajustar la tasa de depreciación. Pero no es para la silla del gerente dura 8 años y para la silla de Osvaldo dura 2 meses, 2 años, perdón. No, es todo el mobiliario de equipo que haya, todo se debe depreciar al mismo porcentaje o debe utilizar la misma base para depreciar. Por ejemplo, por tiempo de vida útil. Entonces yo voy a destinar, por ejemplo, si decimos que es el 20%, que no está mal que lo digamos, puede ser que sea el 20%, y estamos diciendo, todos estos activos que se refieren a mobiliario de equipo tienen una vida útil de 5 años. Eso es lo que estamos diciendo en pocas palabras, pero eso es financieramente. Los vehículos. ¿Qué pasa con los vehículos? Se pueden depreciar al 20%, pero dentro de ese rubro también tengo que considerar que, por ejemplo, puedo depreciarlo según los kilómetros que recorre y estimo que este vehículo está diseñado para recorrer 100,000 kilómetros o 140,000 kilómetros. Entonces, quiere decir que yo puedo calcular que esos 140,000 kilómetros van a durar un año, 5 años, perdón. 140,000 kilómetros, 140,000 quetzales, dividido 140,000 kilómetros, voy a depreciar ¿cuánto por kilómetro? Un quetzal, ¿sí? Y asumo que recorre 20,000 kilómetros al mes. 20 por 12 son 240. Entonces quiere decir que va a durar menos de un año. ¿Cuántos kilómetros podría recorrer un vehículo, un pick-up? Entonces yo voy a depreciar, si dura menos de un año o si dura un año, voy a depreciar el 100% en un año. ¿Me conviene depreciar eso? ¿O puedo tomar la política de decir, voy a comprar los vehículos y los voy a registrar como gasto? Todo. De todas maneras, se hace en función financiera. Voy a cortar en este momento el video y ustedes me van a platicar qué piensan de esto que estoy hablando en este momento. ¿Ok? Gracias.